Mañana Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, hemos visto en las últimas horas, en el último día, esa fotografía de Neuralink, ¿no? Esa imagen de Elon Musk diciendo que por fin habían conseguido colocar un chip neuronal. ¿Cómo se mueve esa distopía, ¿no? De la dictadura digital que ya empieza a coger una velocidad de crucero? Sí, Elon Musk vuelve a estar en el centro de las miradas, ¿no? Con sus empresas en diversos frentes. La verdad es que ha sido noticia esta semana. Tesla sigue aprovechando la ofensiva política para impulsar el coche eléctrico y vuelve a hacerle guiños a Texas. SpaceX continúa lubricando su jugosa y rentable relación con el complejo militar industrial norteamericano. Y luego el proyecto estrella, sin ninguna duda, en las últimas horas, Neuralink, que mezcla la tecnología con el ámbito sanitario y que va avanzando a buen ritmo, a tenor de lo que dice Musk, que comenzando ya las pruebas con humanos, a pesar de que esta iniciativa pues, sigue rodeada de sombras, con un ocultismo que va más allá de las necesidades puramente corporativas y de protección frente a la competencia, ¿no? Musk ha comunicado a través de su red social X, antes conocida como Twitter, que el primer ser humano recibió ya hace unos días un implante y se está recuperando bien, un implante Neuralink, resultados iniciales que mostrarían, según él, una prometedora detección de picos neuronales. Hay que recordar que Musk nos dice que su objetivo es sanitario, que quiere conseguir que las personas con problemas neurológicos o que han sufrido algún tipo de amputación o parálisis puedan comunicarse con sus dispositivos electrónicos, e incluso ha puesto como ejemplo el caso de Stephen Hawking. Esta parte sería la parte buena, la parte que todos podemos entender, en la que todos podemos estar esperanzados, ¿no? Esos enfermos me recordaban en las últimas horas, ¿no? Algunos de nuestros amigos enfermos de ELA, ¿no? Que también podrían beneficiarse. Pero lo que no airea públicamente, aunque esté especificado en la documentación del programa de Neuralink, es que el objetivo final es lograr que los ordenadores envíen información a las mentes de las personas para curar la ansiedad y la depresión. Esto se está ocultando ahora, aunque en el principio el proyecto, como digo, estaba claro, porque evidentemente es muy distinto, ¿no?, a lo que se está planteando o a lo que está indicando Elon Musk. La idea es crear una felicidad artificial mediante la manipulación cerebral que nos recuerda esto, pues eso, a distopías, a novelas, ¿no?, como la de 1984 o incluso yo creo que más cercano a Un Mundo Feliz, ¿no?, con ese soma, ¿no?, que se entregaba. Los riesgos son evidentes en el plano sanitario, en el ético, si me apuras también en el político, respecto a los peligros médicos. En diciembre del 2022 ya la agencia Reuters publicó un informe detallando los problemas que se habían tenido en las pruebas con animales. Más de 1.500 cabezas, más de 1.500 animales han fallecido, incluyendo ovejas, monos y cerdos en las pruebas. Buena parte de ellos murieron tras sufrir un padecimiento extremo, según los propios informes de Neuralink. Y al final de lo que hablamos es de implantar un pequeño chip sellado herméticamente o directamente en el cerebro, y el chip está conectado a 1 millar de electrodos, no más gruesos que un cabello humano, y funciona con una batería que se puede recargar de forma inalámbrica. Entonces, la idea es crear un cordón neural que sirva como una interfaz que comunique el cerebro del paciente con una computadora externa, con un ordenador, con un dispositivo electrónico, permitiéndole enviar y recibir señales. Él lo ha llamado telepatía, ¿no? O sea, no solo se envían señales, sino que también se reciben. Y esta es la clave. Y esto Musk ahora no quiere hablar de ello, y antes lo admitía sin problema. ¿Por qué? Porque la comunicación va en un doble sentido, y esto se hace porque, según el propio Musk, esta interfaz podría ser empleado también como un potenciador cognitivo. Es decir, ya tenemos otra herramienta, ya no es solo para que los paralíticos anden y para que los ciegos vean, en esta visión del Jesucristo moderno que piensa que es Elon Musk, sino por un lado crear felicidad artificial y luego como potenciador cognitivo, que sería una herramienta para avanzar en la evolución humana. Ahora se esconden muchas declaraciones en las que planteaba que los humanos se fusionan con las máquinas o la inteligencia artificial nos hará irrelevantes, eso es lo que decía él. Y esto tiene obsesionado al fundador de Tesla. Hay que decir que este hombre está obsesionado con todo esto. Esto no es una idea moderna, esto ya bebe de la agenda transhumanista. Algunos encuentran ese origen en un jesuita panteísta que al final fue excomulgado, expulsado, Pierre Teilhard de Chardin, el considerado como el Darwin católico, que tenía una teoría del punto omega en el cual pues consideraba que al final iba a haber una especie de fusión de todos los seres humanos, y es eso lo que está buscando en buena medida parte de Silicon Valley. Hay que decir que el discípulo moderno es Ray Kurzweil, el director general de Google, un tipo que defiende que los seres humanos tienen que dejar de ser biológicos para convertirse en cerebros virtuales conectados a una red global, en ese punto omega del que hablaba el jesuita que acabo de comentar antes, y que es el cuerpo teórico de una iglesia que en realidad es una secta a la que pertenece mucha gente de Silicon Valley, que es la iglesia de la singularidad, y que plantean, para que te hagas una idea del lema principal, que los hombres de hoy serán los chimpancés del futuro.
Y luego, para vestir toda esta idea transhumanista, también colabora la agenda climática con estudios académicos que nos dicen que este nuevo ser humano, claro, al no tener prácticamente una vida física y casi toda ser una vida virtual, será un ser neutro en carbono. El Neutral Carbon Sapiens, lo llama el profesor de la Universidad de Maryland, Raghu Murtugudeh, que es uno de los tipos que más ha escrito sobre esto, ¿no? Habrá mucha gente que estará en su casa viéndonos ahora mismo diciendo, pero vamos a ver, estos dos tíos se han vuelto locos ahora, especialmente Lorenzo Ramírez. Esto es una locura. O sea, lo parece y lo es. Pero el problema no es que cada uno pueda creer o no en que esta agenda se vaya a implantar, sino que muchos piensen que no existe o que es una invención de los investigadores que llevamos tiempo advirtiendo, ¿no? De todo esto, de esas cúpulas de grandes tecnológicas de Silicon Valley que están tomando decisiones en el ámbito corporativo que afectan a la sociedad, no ya solo en términos de desarrollo económico, financiero, social, sino con un afán de modelar a los seres humanos utilizando herramientas tecnológicas, fusionando tecnología y sanidad, estableciendo mecanismos de control que en último término pues van a acabar con muchos derechos y libertades. Si no conocemos esto, si no conocemos estos planes, no podremos fiscalizarlos, no podremos cuestionarlos y no podremos crear un debate, porque esta gente quiere crear una doble sociedad en la que, como digo, los que pasen por el aro transhumanista serán los que dirijan una sociedad de chimpancés modernos. Todo esto es lo que se esconde detrás de estos proyectos, José Antonio. Muchas cosas se esconden no solo aquí, sino también, por ejemplo, lo decíamos el otro día que nos lo dejábamos para hoy, la economía española, esa destrucción de empleos, ese maquillaje del Producto Interior Bruto, cómo sale el Mr. Proper, ¿no? el don algodón a funcionar metafóricamente en la economía española, pero no solo española, también europea y estadounidense, ¿no? Sí, hemos criticado tanto a los chinos porque decíamos que estaban manipulando sus cifras que no nos hemos dado cuenta de que en casa nos la estaban colando y nos la estaban colando con un gran calzador, ¿no? Quizás es mejor hablar hoy de esto porque ya tenemos los datos del Producto Interior Bruto de ayer, que también suponen un maquillaje importante, ¿no? Si quieres empezamos por ahí, porque el ministro de Economía se ha estrenado, Carlos Cuerpo, se ha estrenado mintiendo como un bellaco. Hay que decirlo con todas las letras. No se trata de que haya modelado parcialmente el discurso, no, ha faltado a la verdad, ¿no? Nos dicen, no, es que España crece un 2,5 anual. Dice, bueno, vale, es un indicador retrasado el Producto Interior Bruto por definición. Si además tenemos en cuenta el PIB anual y el PIB interanual, pues evidentemente más, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ha pasado en el último trimestre? En el último trimestre la economía española ha crecido 6 décimas. Dicen, esto es mucho más de lo que se esperaba para la recta final de 2023. Es mucho más de lo que están haciendo otros países europeos que están en práctica recesión, Alemania, Francia, evidentemente, ¿no? Claro, los datos agregados indican que el consumo interno fue el motor de crecimiento ante la desaceleración exterior, ¿no? Lo cual es normal también, porque dice, bueno, si en Europa, el principal núcleo duro de Europa está en recesión, pues evidentemente el sector exterior español, que fundamentalmente tiene como destino Europa, también se resiente. Y entonces sale Carlos Cuerpo, publica una nota indicando que los principales motores de la economía han sido el consumo privado y el buen comportamiento del mercado de trabajo, ¿no? A ver, esto es falso. Es que es profundamente falso. O sea, no es que sea una visión parcial, insisto, no se ajusta a la realidad. El aumento de la demanda interna no viene por el consumo de los hogares, viene por el consumo que realizan las administraciones públicas. Solo hace falta ver la nota del Instituto Nacional de Estadística ayer. Estamos hablando de gasto público financiado a cargo de deuda, porque si al menos fuera gasto público financiado con ingresos fiscales, hubiera cierto equilibrio fiscal, ¿verdad? Pues dice, bueno, podemos criticarlo desde un punto de vista más liberal, podemos criticarlo, ¿no? Planteando que realmente el Estado no tiene que tener tanta presencia en la economía, pero bueno, puede haber un debate, pero aquí no puede haber debate. Es decir, si tú utilizas deuda pública, porque al final el déficit lo tienes que financiar con deuda, para generar un crecimiento artificial, tú lo que estás haciendo, ¿no? Pues es poniendo a tu economía a los pies de los caballos y creando una situación de inestabilidad que al final te va a estallar en la cara sí o sí, ¿no? Bueno, de hecho, solo hay que ver el gasto en intereses de este año, de 2024, el gobierno, bueno, de las administraciones públicas españolas, va a rondar los 40.000 millones de euros, que es prácticamente la misma cantidad que el déficit que tendremos en 2023, cuando nos den esas cifras, ¿no? Entonces tenemos gasto público a cargo de deuda. Y luego, Carlos Cuerpo también dice que ha tenido un buen comportamiento en el mercado laboral. Preguntabas antes por eso, ¿no? Vamos a ver, la economía española, según los datos de la encuesta de población activa que se publicó la semana pasada, está destruyendo empleo en el sector privado. Lo está destruyendo. No es que esté creando poco o que se esté desacelerando. No. Estamos hablando de 77.600 ocupados menos. Una cifra que también se esconde gracias al incremento del empleo público y al aumento de las personas inactivas. Esto es muy importante también. Cada vez hay menos personas que trabajan y que buscan empleo. En algunas ocasiones porque se han ido directamente del país, lo cual hace que la tasa de paro se mantenga estable en un nivel cercano al 12%,
que pone muy contentos a los miembros del gobierno, pero que es propia de un país subdesarrollado. Solo hace falta ver las tasas que tienen nuestros socios europeos en plena recesión. Tienen tasas de desempleo mucho menores, de la mitad incluso. Entonces tenemos una población activa que se ha reducido en casi 40.000 personas en el último trimestre, y si miramos las horas trabajadas en el sector privado, están por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Con lo cual, ¿esto qué nos dice? Pues que el récord de afiliación a la Seguridad Social, del que tanto presumen Yolanda Díaz y la nueva ministra de Seguridad Social, está edificado sobre unos cimientos inestables de subempleo. Hay más personas afiliadas, pero trabajan en conjunto menos horas. No porque no quieran, sino porque tienen que aceptar trabajos a tiempo parcial o en algunos casos a jornada completa disfrazado de tiempo parcial. Solo hace falta ver las cifras. El empleo a tiempo completo ha descendido en más de 200.000 personas. Y el de tiempo parcial aumenta en 190.000. Esto no es precarización, evidentemente. Fíjate además que en el tema de la población activa, los españoles dejan de ser población activa, casi 115.000 menos, pero los extranjeros aumentan en 70.000. Con lo cual tenemos españoles que están yéndose, bueno, algunos directamente porque entran ya en edad de jubilación, hay menos natalidad, sin embargo, cada vez hay más extranjeros en la población activa, lo cual también es importante. En medio de este contexto se produce un aumento del salario mínimo interprofesional que va a acentuar el problema, no solo porque se obliga al empleador a elevar el salario por encima de la productividad del empleado, sino porque también se elevan las cuotas que hay que abonar a la seguridad social, lo cual está teniendo un efecto especial en las empleadas del hogar, a las que se decía proteger y que se desprotege, y al ámbito agrario, tan de moda hoy en día que ya sabes que le van a dar los 50.000 millones que le iban a dar a Zelensky, ahora se los van a dar a los agricultores para que se callen, ¿no? Lo cual también es alucinante. Entonces, lo que es verdaderamente grave, y un poco a modo de resumen, es que con un crecimiento económico trimestral de 6 décimas, que si lo anualizáramos como se hace en Estados Unidos, sería un crecimiento del 2,4, España no sea capaz de crear empleo, sino que lo destruya, privado, digo. Y el futuro no es muy halagüeño. Solo hay que ver los seres que se están presentando, el de Telefónica, el de H&M, Bimbo, Danone y los despachos de abogados laboralistas ya están diciendo, y además públicamente, que están recibiendo un aluvión de consultas en relación con ajustes de plantilla. Entonces, de esto prácticamente no se habla, el gobierno no lo tiene en cuenta. Y luego, ¿qué pasa? Cuando empieza a aumentar el desempleo, ¿a quién van a culpar? ¿A Rusia? ¿A China? ¿Al cambio climático? ¿A quién van a culpar? Bueno, pues a cualquiera de ellos, José Antonio. Se admiten apuestas, se admiten apuestas. El otro punto fundamental viene de Marruecos, que empieza a estar en el centro de bastante fotografía alrededor de los problemas que está teniendo, por ejemplo, en el campo español con el tomate. Pero ahora aparece una alianza un poco rara, de la que parece que Sánchez tampoco se ha dado cuenta mucho, por no decir que no se ha dado cuenta nada, aliándose China y Marruecos para quitar de España los minerales del lecho marino que están entre Canarias y el Sáhara Occidental. ¿Qué está sucediendo? Dale un poquito de luz a Sánchez. Esto es un poco saqueo. Decías el tomate, el aceite y prácticamente todos los productos agrícolas que estamos viendo, ¿no? Realmente como Marruecos está compitiendo de forma desleal con los agricultores españoles, pero es que además esa competencia desleal la hace con el beneplácito de la Unión Europea. Es decir, Marruecos no lo hace motu propio. Dice, no, tiene el beneplácito de la Unión Europea para poder hacer esta competencia desleal. Respecto a todo esto, Marruecos ha decidido aprovechar la fibra renovable para convertirse en uno de los mayores fabricantes mundiales de baterías para vehículos eléctricos. Uno dirá, bueno, pero os habéis vuelto locos otra vez. ¿Cómo que Marruecos? ¿Pero Marruecos qué tiene para hacer vehículos eléctricos? Bueno, pues se ha aliado no con empresas norteamericanas, alemanas o francesas, sino con chinas y coreanas, que van a aprovechar las buenas relaciones del Reino de la UI con la burocracia europea, con entrega de maletines incluida, hablemos claro, ya nadie se acuerda, ¿no?, del Qatar Gate y del Morocco Gate, con esos sobres de dinero a europarlamentarios. Van a aprovechar esas buenas relaciones para vender las baterías eléctricas en el viejo continente, aunque lleven firma china. A muchos les puede sorprender esta apuesta de Marruecos, teniendo en cuenta, oiga, pero ¿es que Marruecos tiene garantizado el abastecimiento de los minerales? Y dice, bueno, pues sí. ¿Por qué lo tiene garantizado? Pues lo empieza a tener garantizado precisamente, bueno, pues por esa carta que envió Sánchez y por esa cesión del Sáhara Occidental, esa decisión de entregar un territorio rico en recursos naturales y que llegan hasta el lecho marino al suroeste de Canarias, donde yace un tesoro tecnológico del que prácticamente el gobierno nunca quiere hablar, porque se le verían las vergüenzas, ¿no?, que son los montes submarinos Eco o Hecho, Drago y Tropic, sobre todo el de Tropic, que es el importante y que tiene unos recursos que desde hace tiempo están en disputa entre Marruecos y España en la lucha por la soberanía de unas aguas que tras la decisión de Sánchez pues se han entregado de facto al reino alauí, aunque de jure no, pero de facto sí. La cuestión política está encallada sobre el Sáhara Occidental. Naciones Unidas tiene que pronunciarse
sobre el derecho del mar, en esta área, en esta zona, tienen que resolver unas solicitudes de España y Marruecos, pero claro, Pedro Sánchez ya ha entregado la cuchara. Entonces, esto da la soberanía y derechos sobre unos yacimientos submarinos que el gobierno marroquí, ayudado por su servicio de inteligencia, con respaldo francés y norteamericano, ha ganado el favor de principales firmas y grupos de la industria del vehículo eléctrico, de las baterías, con su política de puertas abiertas a la inversión extranjera, y le han comido la tostada los chinos, ¿no? Como se dice vulgarmente, que además le van a dar la tecnología necesaria para poder realizar todos estos trabajos, ¿no? Paradójicamente, empresas chinas con las que Bruselas y la Casa Blanca no dejan negociar a los países europeos, pero sí a los marroquíes, sus aliados en el norte de África, y no olvidemos también valedores también de Israel, ¿no? Hay muy poca gente que sepa que mientras el Pentágono y la CIA agitaban el avispero de Ucrania y nos advertían de una intervención militar rusa, que en buena medida estaban persiguiendo ellos desde que Biden ganó las elecciones, varios lobbies que operan en Bruselas comenzaron a gestar con los servicios secretos de Estados Unidos esta nueva situación en el Sáhara. Es decir, Pedro Sánchez no actúa tampoco motu propio. Hay una operación de inteligencia en el seno de la Unión Europea dando por hecho que España entregaría la cuchara a Mohamed, como así sucedió. Victoria Nolan viajó a Argelia para explicarle la situación y para decirle: no os preocupéis, que Argelia, España va a dejar de ser vuestro socio preferente y el gas se lo vais a vender a los italianos a través de Transmed, de lo cual también estaba informado Giorgia Meloni posteriormente. Y a eso se refería el gobierno español cuando decía que Argelia estaba informada y se le preguntaba: pero es que ustedes han ido a Argelia, nosotros no, había sido Victoria Nolan la zarina del Maidán, ¿no? Y a cambio Argelia nos subiría los precios del gas, que es lo que acaba de hacer. Argelia, subirnos los precios del gas, ¿no? Y la parte europea de las negociaciones las han llevado los alemanes, que siguen ejerciendo de perritos falderos de una OTAN, a pesar de que en marzo de 2021, poco después de que llegara Biden a la Casa Blanca, los servicios secretos alemanes descubrieron que Rabat estaba usando espías en suelo alemán, trabajando para lograr que Berlín reconociera la soberanía marroquí del Sáhara. ¿A cambio de qué? De ofrecerle colaboración contra el terrorismo y el crimen organizado. Todo esto sucede fuera de los focos, prácticamente nadie habla de ellos y nos puede hacer entender los movimientos geopolíticos y las decisiones que toman determinados gobiernos, que no sirven a los intereses del país que dicen representar, sino a otros extranjeros, ya no solo a gobiernos extranjeros, sino a empresas extranjeras, José Antonio. Lorenzo, quería que nos dieras un poco de fotografías de lo que está sucediendo alrededor del precio del petróleo. Es rarísimo el movimiento, por ejemplo, Arabia Saudí ayer diciendo que abandona los planes de elevar de 12 a 13 millones de barriles diarios de petróleo la producción de petróleo, y cada vez se ve más como Irán y Emiratos Árabes Unidos están saltando la cuota de la OPEP. ¿Qué está sucediendo en lo que ya se empieza a catalogar como la guerra del petróleo? Sí, la OPEP se ha roto, esto hay que decirlo claramente, la OPEP se ha roto. Algunos llevaban produciendo más de lo que les dejaba producir el sistema de cuotas de la OPEP desde hace mucho tiempo. A Rusia se le permitió, de alguna manera, Emiratos Árabes también quiso. Irán le está vendiendo a los chinos y a los norteamericanos. Solo nos dicen que nos venden a los chinos. No, Irán está vendiendo a Estados Unidos, y en buena medida el conflicto entre Irán y Estados Unidos no ha escalado más en relación con el Mar Rojo, precisamente porque Estados Unidos le compra petróleo a Irán. Es decir, Estados Unidos es una de las principales potencias petroleras, pero le compra petróleo a Irán igual que le compra petróleo a Venezuela. Hay mucho revuelo en el sector de las materias primas tras esta decisión que acabas de comentar, de ordenar a la petrolera Aramco limitar la producción diaria de barriles de petróleo, lo cual contrasta con esa idea también que estaba tomando cuerpo en el mercado, como sabes, de que el príncipe heredero Bin Salman podía estar planeando abrir la espita e inundar el mundo de petróleo para rebajar precios y así pues dificultar la rentabilidad de los proyectos de fracking. Esto se había comentado mucho. Se planteaba, bueno, si realmente la OPEP está rota y cada uno va a ir por su cuenta, pues Arabia Saudí es la que tiene más potencia, puede abrir el grifo, hundir precios y volver a tener el control. Algo que ya ha hecho en algunas ocasiones, pero que iría en contra de la política adoptada en los 2 últimos años, ¿no? Sin embargo, esto tiene matices, ¿no? Es importante lo que acabas de comentar. Lo que dicen es que mantienen su capacidad máxima sostenible, lo que se denomina la MSC, en 12 millones de barriles por día y no la aumentan a 13. ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional de Energía dice que la demanda mundial de crudo se va a frenar de manera sustancial, fundamentalmente por la recesión en Europa, porque China sigue comprando cada vez más petróleo. Entonces, el crecimiento del consumo del petróleo, lo que es el crecimiento, será la mitad que el registrado en 2023. Esto no implica que vaya a descender el consumo, sino que el crecimiento se reduce. Es decir, va a haber más consumo, pero menos de lo previsto y menos crecimiento que el año pasado, ¿no? No por China, insisto, sino fundamentalmente por Europa. Algunos analistas están indicando que este movimiento de los saudíes responde a un cambio de política para ir poco a poco abandonando los combustibles fósiles, lo cual es otra patraña y un absoluto despropósito, porque si atendemos a las cifras,
estos 12 millones de barriles diarios suponen que Riad está muy por debajo de su máximo potencial de producción, que actualmente es de unos 9 millones de barriles diarios. Están produciendo 9, podrían producir 12, y todavía les queda margen para seguir abriendo el grifo con la producción actual. Y luego hay una cuestión puramente económica, de costes. Los detalles financieros de la operación o de la cancelación esta que se le plantea a Aramco no están claros, pero se podría ahorrar entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en gasto de capital en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto no quiere decir que se vaya a cercenar la ampliación de varios yacimientos petrolíferos que están en marcha. No, no. Todos los que están en marcha, el de Daman, el de Marián, el de Zuluf, todos estos van a seguir en marcha, y el único es el yacimiento de Safanilla, que en 2027 se suponía que iba a estar ya operativo a su máxima producción, y este no ha comenzado, y seguramente este sea el que se cargue, ¿no? Entonces, van a seguir construyendo proyectos, van a seguir apostando. Estos nuevos proyectos van a añadir 1,25 millones de barriles diarios de potencial adicional, y luego pues ya veremos hasta qué punto, ¿no?, va Aramco realizando su estrategia, ¿no? Entonces, al desechar este plan de expansión, Riad lo que admite es un secreto a voces, y esto es lo importante aquí, sobre todo para nosotros. No hay demanda suficiente para tanto petróleo saudí adicional en un futuro, pero sí va a haber demanda para petróleo norteamericano. Porque la demanda mundial de petróleo va a seguir creciendo, aunque menos en los próximos años, y ese consumo adicional no se va a satisfacer con fuentes saudíes exclusivamente, sino fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de Canadá, de Brasil, de Guyana, ahora que tenemos todo el conflicto en la frontera, ¿no?, con el tema venezolano. Entonces, cualquier intento de extrapolar esta cancelación saudí como prueba de que el mundo se está alejando realmente de los combustibles fósiles es un error. Recomiendo a todos que lean un artículo de Javier Blas en la agencia Bloomberg, Javier Blas español, además con el que compartí redacción en el diario Expansión hace ya muchos años, y explica muy bien todo esto. Y luego hay dos países que están aprovechando los recortes adicionales de algunos de sus colegas para hacerse de oro, y uno es Emiratos Árabes Unidos y otro es Irán, ¿no?, como comentabas antes. Cuidado con el tema petrolero, porque todas estas estrategias, todos estos movimientos se producen en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio y en el Mar Rojo, y esto puede dar al traste o puede variar la estrategia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo en relación con los tipos de interés. Porque si hay un movimiento inflacionario importante, bajar tipos de interés va a ser difícilmente justificable, aunque evidentemente ya sabemos que los incentivos son poderosos. Wall Street aprieta mucho, la Casa Blanca aprieta mucho, los propios tesoros nacionales en Europa aprietan mucho, pero cuidado, porque aquí podemos tener un cisne negro de verdad, además negro de verdad, y que haga variar algo la política monetaria. Creo que estamos lanzando las campanas al vuelo demasiado pronto con el tema de la inflación, y veremos, ojalá me equivoque, pero aquí hay otro elemento importante de distorsión, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, como siempre. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio. Gracias a ti, José Antonio, un abrazo. 10:15.